Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Muy bienvenidos a su tercera clase de espiritualidad cristiana. Damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo de encuentro, de disfrute. Bueno, ya pasó una semana, hermanos y hermanas. Es decir, solo faltan para que se gradúen 2 años con 355 días para que ustedes se puedan graduar. Así que ya falta menos, ¿no? Ya vamos por menos. Una semana es una semana. ¿Qué sé yo, hermanos? La palabra dice que ante el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Así que tranqui. Faltan unos pocos segunditos para que ustedes terminen su graduación y puedan ser egresados del seminario. Bueno, eh, bueno, espero que también les haya ido muy bien el fin de semana en sus congregaciones, que hayan podido disfrutar de la presencia del Señor, que hayan podido empezar a reflexionar un poco sobre su espiritualidad, empiecen a ir contestando la pregunta de si nuestras espiritualidades están en crisis y si están en crisis, cómo sacarlas adelante, ¿no? Bien, la semana pasada, en la primera unidad temática, hicimos, insisto, un marco teórico, ¿verdad? Y pusimos los límites de hacia dónde la materia tendría que ir dirigida. Y lo que dijimos es que la espiritualidad es parte fundamental porque no solo se trata de ir a la iglesia. Ser espirituales no solo es levantarte el sábado e ir al culto. Ser espiritual no solamente es a tomar tu Biblia o compartir un devocional en tus redes sociales o un texto bíblico en tus redes sociales, sino que la espiritualidad tiene que ver con una red de transformaciones profundas, muy profundas. No solo personales, sino con Dios principalmente, con nosotros, el prójimo, el mundo, la gente y la naturaleza que nos rodea. Entonces la espiritualidad nos lleva mucho más allá, ¿verdad? Y como lo vimos en la última clase, el modelo de espiritualidad por excelencia es Jesús en esta hermosa parábola del Padre que perdona, ¿verdad? Y dije que el protagonista verdadero de esa parábola que aparece en el Evangelio de Lucas, que si no la han leído, léanla, porque tal vez solo la escucharon por sermón, pero necesitan leerla toda, ¿no? Porque a veces solamente nos quedamos con el hijo menor y no nos damos cuenta el problemón que le armó el hijo mayor al papá. Y entonces el papá es el protagonista, es el héroe de la historia, ¿verdad? Y, y creo que si nosotros aprendemos de este modelo de espiritualidad, muchas cosas sacaríamos adelante. Dicho esto, hermanos, ahora permítanme escarbar un poco más abajo. Déjenme ir un poco más profundo de lo que significa nuestra vida espiritual, ¿no? Nuestra relación realmente con Dios, nuestra relación con el Señor. Permítanme explicarles a ustedes que la espiritualidad nos confronta más de lo que nosotros hemos podido pensar. Voy a compartir la pantalla para guiarnos en esta clase. Bueno, también aprovecho para preguntar si todos pudieron ya descargar la lectura, si la pudieron identificar, si están empezando a trabajar sobre eso. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ver ahora en la segunda unidad temática una de las propuestas que se tiene para abordar la espiritualidad, ¿verdad? Y se le conoce como una espiritualidad desde abajo, una espiritualidad desde abajo, que, que esta espiritualidad, queridos alumnos, cuando nosotros la desarrollamos, cuando nosotros la reflexionamos, la ponemos en práctica, se hace realidad un poco lo que se mira en la imagen, ¿verdad? Que está en la diapositiva. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a construir una relación con Dios principalmente, porque esa es la meta final, la construcción de nuestras relaciones personales con Dios, se convierte y debe convertirse en un diálogo con Él desde el fondo de nuestra vida, desde el fondo, principalmente desde los rincones más oscuros de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro pensamiento. Y a veces, cuando nosotros hacemos una sumersión,
hacia lo profundo de lo que somos, ¿verdad? Hay muchas cosas que no nos gustan, muchas cosas que están allí, que están ocultas. Algunas son producto del propio pecado que traemos, ¿verdad? En esta condición de ser polvo, de ser carne. Algunos traemos muchas de las situaciones que nos atormentan por la vida misma, ¿verdad? Por las decisiones nuestras, pero también muchas veces por lo que otros nos han hecho, por lo que los otros, terceras personas, nos han lastimado, nos han herido, han abierto cicatrices, han hecho profundas heridas, ¿verdad? Que más de una vez no las hemos podido tratar, no las hemos querido tratar. Y entonces se despiertan como, perdónenme la expresión, como monstruos, ¿verdad? Se despiertan con este rostro de amenazador, este rostro que quiere impedir una verdadera y profunda relación con Dios. Y entonces en esta unidad temática estaremos abordando qué significa esta espiritualidad desde abajo y cómo este diálogo, ¿verdad? Este diálogo es sumamente importante, sumamente trascendente. Quien no tenga este diálogo con Dios se verá obstaculizado para una plena y absoluta realización de la vida espiritual. Hay una espiritualidad, como dije, que se llama desde arriba. ¿Por qué? Porque parte de los principios superiores, ¿verdad? Y entonces muchos de nosotros hemos aprendido a movernos sobre las virtudes, sobre lo bueno, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a juzgar hacia abajo, a partir de nuestros méritos, a partir de las cosas buenas, a partir de querer hacer cosas mejores, ¿verdad? Tratamos y pensamos que eso de llegar a la cima de nuestros éxitos nos va a permitir curar nuestro fondo, nuestras realidades de abajo. Así hemos sido educados. Ahora lo voy a explicar más. Sin en cambio, hay una contrapropuesta de espiritualidad, ¿verdad? Que tiene que ver con la espiritualidad desde abajo, que no necesitamos llegar a la cumbre de las virtudes, que no necesitamos llegar a la perfección a la cual nos exige la sociedad, el mundo, nuestra familia, nuestros padres, el trabajo, y a partir de allí, ¿verdad? Tener que ser diferentes. Esta espiritualidad desde abajo, este encuentro con Dios, este diálogo con Dios, se hace desde las realidades más internas, más profundas, más oscuras, más aterradoras, más avergonzantes, para que a partir de estas realidades que envuelven nuestra historia de vida, ¿verdad? A partir de estas realidades que nos reflejan lo que realmente somos, ¿no? Entonces podemos elevarnos hacia las virtudes divinas, podemos llegar a un diálogo sincero, honesto, profundo con Dios. ¿Se dieron cuenta los contrastes que tenemos? Miren, voy a explicar un poco más. Este padre del desierto, llamado Evagrio Póntico, decía, uno de los apotegmas más famosos de esta teología, y él decía, si deseas conocer a Dios, si deseas realmente tener un encuentro con Dios y sumergirte a las realidades divinas, aprende primero a conocerte a ti mismo. Este es el principio fundamental, queridos alumnos, de trazar una ruta correcta hacia Dios, empezar a conocernos a nosotros mismos. Pasa lo contrario, ¿verdad? Nosotros queremos establecer una relación con Dios yendo a la iglesia, cantando, ofrendando, ayunando, qué sé yo, leyendo la Biblia, siendo líderes, haciendo un montón de actividades y pensamos que de esa manera hemos hecho contacto con Dios. Pensamos que nos movemos en las alturas celestiales. La verdad es que no. Nos movemos a veces solo en la superficie. Solamente sentimos un atisbo del calor y del color de la realidad de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que se interpone con esto. Porque muchos de nosotros hemos querido tapar nuestras malas acciones, hemos querido, ¿verdad? Tapar nuestras malas conductas, queriendo aparentar lo que no somos.
Los seres humanos somos expertos en aparentar. Somos expertos, ¿verdad? En decir todo está bien, aun cuando el mundo se nos está viniendo a pedazos. Somos expertos en aparentar una doble vida. Somos expertos en aparentar que tal vez estemos haciendo algo malo y que a la vista de todos todo esté bien. No, no estamos haciendo nada incorrecto, ¿no? Sin en cambio, dentro de nosotros, dentro de nuestra realidad, hay algo que nos acusa, hay algo que nos hiere, hay algo que nos señala, hay algo que te dice, me parece que sos más hipócrita de lo que vos podrías pensar. Y esta reacción, hermanos, interna, es esta lucha que hay dentro de nosotros, en nuestro espíritu, impide, ¿verdad? Que tengamos una verdadera relación con Dios. Entonces, somos capaces de llenarnos de actividades para no escuchar el grito que nace desde el fondo de nuestro corazón. Por eso creo que este apotegma tiene una razón de ser fundamentalísima. No podemos conocer a Dios y primero no empezamos a abrirnos real y totalmente con Dios. Fíjense. El camino a Dios no siempre es en línea recta y no piensan que es en línea recta. No sé cuántos de nosotros hemos escuchado que cuando un evangelista o alguien predica el evangelio a las personas que no conocen al Señor, siempre decimos, vos tenés un montón de problemas, vos tenés un montón de situaciones difíciles, vos tenés un montón de cosas terribles en tu vida, acepta a Cristo y tu vida cambiará. Tu vida será diferente. No, tus problemas se solucionarán, tus problemas se acabarán, vos serás no sé, el mejor, ¿verdad? El problema es que cuando muchas personas se convierten a Cristo, su vida sigue siendo, no sé si hasta peor. Un día un hermano me dijo, ay, pastor, la verdad que no sé por qué me bauticé. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le digo, pues porque antes no me iba tan mal en la vida, me dice. Después de que me bauticé, todo me fue para peor, dice. Me dijeron que si yo me bautizaba, iba a ser todo diferente, iba a todo ser re lindo, iba a ser todo maravillosísimo, y me doy cuenta que no. Y por supuesto que no, queridos alumnos. Y por supuesto que no. Es más. Muchos de nosotros, después de nuestro bautismo, la vida ha entrado en caos. ¿Por qué? Porque el camino hacia Dios no siempre es en línea recta, no siempre es un camino de jardín de flores, y no porque ir a Dios tenga que ser un suplicio, sino porque forma parte de nuestro propio aprendizaje, sino porque forma parte de nuestra propia impronta. Por eso, nuestro acercamiento con Dios por lo generalmente pasa por muchos cruces de errores. Todos nos hemos equivocado, todos hemos hecho algo que si nosotros, miren, entre más años ustedes tienen, los que son más jovencitos, bueno, pues no, pero no están exentos de cometer errores que cuando lleguen a mi edad, ¿verdad? Cuando ya sean viejos como yo, volteen el rostro para atrás y les dé mucha vergüenza de lo que hicieron. Y que dijeras, híjole, cómo me gustaría echar el tiempo atrás para no volver a cometer este error, para no cometer esta decisión, para no decir lo que dije, para no hacer lo que hice, para no vivir lo que viví. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, queridos alumnos, pasamos por las curvas y los rodeos, pasamos por un sinfín de confusiones, de dudas, de decir, ¿de verdad Dios existes? ¿De verdad estás conmigo? Mira, yo acepté a Jesús, a tu hijo, desde hace mucho tiempo y mira, sigo teniendo este problema. ¿No me has curado de cáncer? No. El cáncer sigue conmigo y me está consumiendo. ¿Dónde estás, Dios? Yo durante mucho tiempo peleé con Dios. Básicamente entre 3 y 4 años, tuvo una lucha desencarnada con Dios, una lucha como decimos muchos, ¿no? A muerte con Dios, donde yo le quería ganar a Dios, donde yo le iba a demostrar a Dios que yo podía más que Él. Y yo le dije al Señor, vos no te vas a salir con la tuya, vas a saber que yo te voy a demostrar que puedo hacer muchas cosas sin ti. Y yo ya tenía una vida cristiana porque yo nací en cuna cristiana.
Pero esta lucha, ¿verdad? Que tuve con Dios fue una lucha de verdad muy fuerte, a tal grado que llegó al punto de la explosión máxima. ¿Y saben qué pasó, hermanos? ¿Saben qué sucedió? Que terminé derrotado, que terminé en el suelo, que terminé mordiendo el polvo y que terminé reconociendo que Dios es Dios. Y que como ustedes leerán en la lectura, que si algunos lo empezaron a hacer, empecé a cambiar mi idea de Dios para dejar de pensar que Dios es un Dios que solo está bajo mi arbitrio. Un Dios, ¿no es cierto?, a conveniencia. Un Dios que, si me bendice, todo está bien. Ah, pero si se le ocurre no bendecirme, si se le ocurre no contestar a lo que yo he pedido, si se le ocurre hacer que mi padre, que durante 5 años le rogué, le grité, le supliqué que lo sanara, que lo restaurara, y cada día vi cómo mi papá empezaba a consumirse, a perder los miembros de su cuerpo, a que un día llegué de ministrar en la iglesia y papá tenía su ojo colgando aquí en su mano y yo verlo y gritarle de impotencia a Dios y decirle, ¿por qué no curas a mi papá? ¿Por qué mucha gente está sana, que son malos, que son perversos, que son violadores, que son asesinos, y los tipos gozan de buena salud y nosotros que te servimos, que yo que soy tu pastor, no sos capaz de sanar a mi papá y que finalmente terminó muriendo? Si Dios no hace eso, ¿verdad? Entonces nos enfrentamos a las serias dudas, el corazón se cimbra, las fuerzas flaquean, la fe se quebranta de tal manera que a muchos queridos alumnos y alumnas no han podido pasar la prueba y han abandonado a Dios y le han dado la espalda y se han ido. Y cuando vos les preguntas, ¿qué te pasó? ¿Y para qué voy? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago lo otro? ¿Para qué me porto bien? Si Dios finalmente no me contestó. Pasamos por fracasos, pasamos por desengaños, pasamos por un montón de cosas en la vida cristiana que nos lastiman, que nos hieren, ¿no? Hay un montón de gente que nos ha lastimado, que hemos sufrido bullying. Hoy se le llama bullying, ¿no? En mis tiempos, no sé, no se le llamaba nada. Solamente que te herían, lastimaban, te gritaban, te humillaban, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no vivimos en hogares donde experimentamos la violencia física? Hogares violentados dentro, ¿no? Yo recuerdo mucho que los sábados yo veía a papá tranquilo cantando en la iglesia, ¿no? Y a la tarde, después del culto, gritándole a mamá, pegándole y haciéndole un montón de cosas. Eso hiere, hermanos, eso lastima. Son heridas que se van forjando en nosotros y que de alguna manera nos van siendo ser lo que somos, nos permiten ser lo que somos. Por eso usted observe a la gente cuando camina. Cada una tiene su propia cruz, ¿no? Ustedes tienen sus propias heridas, que a veces cuando no se tratan, ¿saben qué? Lo mejor que hacemos es ignorarlas. Es decir, no, pero está bien, no, no, eso a mí, eso ya pasó un montón de tiempo, ¿no? Pero la verdad es que no. La verdad es que están ahí adentro. Que nadie toque eso, ¿verdad? Que nadie nos hable de ese tema, que nadie se le ocurra poner la llaga, el dedo en la llaga, que no se le ocurra al pastor preguntar sobre esa situación, porque entonces siento el mismo miedo, siento el mismo odio, siento el mismo rencor. Queridos alumnos y alumnas, la vida espiritual con Dios es una lucha constante de lo que somos, de nosotros mismos. Dios no tiene nada que ver con esto, ¿verdad? Somos nosotros quienes desencadenamos, sin poderlos guiar de manera correcta, nuestras emociones. Por eso, queridos alumnos, resulta que no son precisamente nuestras virtudes lo que nos abren a Dios. No es el hecho de que nosotros vayamos ante Dios a presentarle nuestras mejores credenciales. Mira, Dios, estoy aquí contigo porque yo llego el sábado a las 9 de la mañana, en punto estoy allí, porque ayuno 3 veces a la semana. Nosotros no vamos a Dios trayendo nuestras mejores cartas, ¿verdad? Y ocultando lo que somos.
Es como la metáfora que les hacía de cuando era niños. Es decir, no me presento a Dios con una sábana blanca, planchadita, hermosa, reluciente, cuando sé que dentro de mí hay una tormenta que se abre, ¿verdad? Hay una tormenta que se abre. Los que son muy jóvenes tal vez me digan, Abraham, no, yo no he hecho nada. No estás exento de que mañana seas tentado a hacer algo incorrecto, a decir algo que no sea correcto. No estás exento. No estás exento de enfrentarte a pedir algo por alguien que amas y que la respuesta sea no. No estás exento. Nadie está exento. Todos tenemos una historia detrás. Y por eso, en la espiritualidad desde abajo, es una espiritualidad que nos permite que nuestras flaquezas, nuestras incapacidades, e incluso nuestros pecados, realmente sean lo que nos abran sinceramente a Dios. Es cuando decimos, Señor, basta, no puedo más. Es cuando le decimos, Señor, ganaste, ganaste, eres Dios, siempre serás Dios. Y me postro ante ti y me humillo y te reconozco como mi Señor y me reconozco pecador. Me reconozco como soy. Aún siento bronca, Señor. Aún tengo odio en mi corazón por esa persona. Aún tengo miedo. Aún tengo inseguridades. Aún tengo, Señor, estas tentaciones que me están acompañando hasta ahora. Esto es lo que soy, Señor. Esta es mi miseria. Estos son mis trapos sucios, ¿verdad? Hermanos, es allí donde realmente nosotros nos podemos abrir profundamente y es allí, en la espiritualidad desde abajo, donde verdaderamente podemos ser quebrantados. Nosotros no podemos, queridos alumnos, impresionar a Dios con nada, con nada. ¿Qué le puede impresionar a Dios? Fíjese, el pueblo de Israel quiso impresionar a Dios haciendo las mismas fiestas, ofreciendo los mismos sacrificios, derramando el mismo aceite. ¿Y qué dijo Dios? Me tenéis harto, harto con sus fiestas, con sus sacrificios, con el derramamiento de sus aceites. Meten harto, porque no es lo que yo quiero, porque no es lo que yo quiero, porque ustedes no me están buscando sinceramente. Y a veces, queridos alumnos, necesitamos tocar fondo para que a partir de ahí nosotros empecemos a establecer una relación honesta con Dios, no de apariencia, no decirle a Dios, Dios está todo bien, ¿no? Está como la metáfora que hicimos, el piso está tan reluciente que nosotros no queremos entrar para no mancharlo con lo que somos, porque seguimos siendo mentirosos, ambiciosos, egoístas. Porque seguimos siendo personas que las heridas nos están carcomiendo, las culpas nos están carcomiendo, que queremos todo el día llenarnos de actividades, que haya mucho ruido porque no nos gusta estar en silencio, porque los gritos de nuestra conciencia nos acusan. Es ahí, hermanos, no en nuestras virtudes, sino en nuestros pecados, en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades, en realmente reconocer lo que somos cuando hay un camino abierto, sin obstáculo, ante Dios. Hablar de la espiritualidad desde arriba, hermanos, es con la que nosotros siempre hemos sido educados. Nadie se sienta culpable por eso, porque así fuimos educados, porque así nos enseñaron desde casa y en la iglesia, ¿verdad? Si te portas bien, Dios te va a rebendecir. Pero si te portas mal, entonces Dios te va a castigar. Dios no te va a dar lo que querés, ¿verdad? Alguien decía, ay, ojalá Dios me conceda un auto 0 kilómetros, portate bien. Yo alcancé a escuchar a alguien, y portate bien y Dios te lo va a conceder. Y yo entré y me dije, listo, yo nunca voy a estrenar un auto 0 kilómetros porque no, hay cosas en donde todavía estoy en proceso de construcción. Pero todos fuimos educados a buscar a Dios desde nuestras virtudes, desde portarnos bien, ¿no? Desde esa historia que les conté. Pastor, yo me voy a bautizar cuando ya no mienta, cuando ya esté todo bien, cuando arregle mis problemas con mi esposa, cuando no haga macana en el trabajo, me lo dijeron, ¿no es cierto? Yo quiero andar derechito y entonces ahí me entrego a Dios. Digo, bueno, no hace falta que te entregues, hermano. Ya no necesitas a Dios y todo lo tienes resuelto.
Las preguntas fundamentales que nos hacemos, los que hemos sido educados en esta idea de ganar el favor de Dios por los títulos que nosotros podamos hacer, es la primera. Son estas preguntas. Primero, ¿cómo tiene que ser un cristiano? Y esta es una pregunta, hermanos, ojo, que tiene un poco de trampa, diríamos. No está mal la pregunta, es una pregunta buenísima. Es una pregunta profundamente bíblica. Por supuesto que sí. Solo que la respuesta, creo, en mi entendimiento, nos ha hecho mucho daño. Porque ¿cómo tiene que ser un cristiano? Y perfecto, ¿no? Tenemos que ser perfectos. Y tomamos textos de la Biblia donde dicen, sean ustedes perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que ser perfectísimos? En todo, en todas las áreas de tu vida. En tu vida emocional, en tu vida espiritual, en tu vida familiar, en tu vida sentimental, en tu vida sexual, ¿no? En tu vida económica. Todo lo tenés que hacer 10 puntos. Entonces, cuando nosotros predicamos, y mire que yo soy un predicador, yo jamás le voy a decir a mi congregación, pórtense mal. Jamás, ¿no? Jamás les voy a decir, un cristiano tiene que portarse mal. Obvio que no. Yo le voy a decir a mi gente, ¿verdad? Hagan bien, sean buenos. Nunca les digo sean perfectos. Yo solo digo, traten de ser buenos. Pero nos hemos aferrado tanto, ¿no es cierto?, a esta pregunta, que la respuesta uno dice, híjole, no, pues entonces yo ya no soy cristiano, porque mira, si el pastor supiera, si mis papás supieran, si mi esposa supiera, si mi esposo supiera, si mi jefe del trabajo supiera, híjole, creo que ya no sería tan cristiano, ¿no? Segunda pregunta, bueno, si el cristiano tiene que ser perfecto, ¿qué debo hacer? Y pues hacer como todos los deberes, ¿verdad? Es como tratar de sacar todos los días una lista de cosas buenas. No debo de gritar, no debo de enojarme, no debo de decir malas palabras, no debo tener malos pensamientos, no debo de contestarle mal a mis padres, no tengo que llegar tarde al trabajo, no tengo que... Y entre más queremos llenar la lista, hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que entramos en una profunda crisis, depresión. Hay una presión en nosotros. Una presión que parece ser que no solo el mundo nos vigila de que esa lista, ¿verdad?, se cumpla al pie de la letra, sino más bien que Dios parece ser que está encima de nosotros, así como mirando, cuidadito, la lista que dice, Señor, pero mira el que se me adelantó en el auto, mira lo que dice, yo ya le dije hasta lo que no, ya le grité, ya le toqué bocina, hasta le maldije a esa persona. Y bueno, listo, ya fallaste en tu lista. Entonces, pues vas a tener que recibir el castigo. Esta espiritualidad desde arriba, queridos alumnos y alumnas, nos ha colocado en una presión profunda de tratar de ser siempre correctos. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que no disfrutamos. Quien vive así no disfruta su vida espiritual, porque entonces empieza a desarrollar muchos rasgos de fariseo. Y entonces dejamos de ser cristianos para convertirnos en fariseos, esta secta que luchó mucho contra Jesús y Jesús contra ellos, porque para ellos tenía que ser perfecto. Todas las leyes de Moisés se tenían que cumplir, ellos no podían dar el lujo de equivocarse, es decir, un rulito que ellos tenían en la cabeza tenía que ser perfectísimo. Y Jesús, olvídese, se sentó a comer con las prostitutas. Nunca un fariseo se iba a sentar a comer con una prostituta. ¿Y sabe usted lo que significa una prostituta, no es cierto? No iban vestidas con un vestido que le cubría el cuello y una pollera que les llegaba hasta los tobillos. Obvio que no. Eran prostitutas. Eran mujeres que se ganaban la vida de manera sexual con sus encantos, con su atractivo, con su líbido sexual. Y entonces los hombres iban y tenían relaciones sexuales con ellas. Y las mujeres pasaban un cliente y otro cliente y otro cliente. ¿Quién estaba sentada con ellas? ¿Con quién compartía el pan? ¿A quién les enseñaba el Señor? ¿Quién las miraba con ojos de amor y de misericordia, de perdón y de restauración, sin juzgarlas, sin criticarlas, sin decirle, che, tapate un poquitito, porque si vos no te tapas, yo no me voy a sentar a tu mesa? No, el único que estaba era el Señor Jesús.
¿Por qué creen que lo acusaban a él? De gratis no lo acusaban, ¿no? Fíjense entonces cómo cuando nosotros nos hemos desarrollado una espiritualidad desde arriba, empezamos a generar esos sentimientos farisaicos y empezamos a juzgar a otros que no hacen lo mismo que nosotros. ¿Viste cómo vino vestida aquella hermana? Esa no es buena cristiana porque la pollera tiene que ser hasta abajo, tiene que cubrir los tobillos, ¿no? ¿Viste cómo oró esa persona? Sentada. ¿Pero y cómo? Si tiene que, para orar por lo menos hay que levantarse, ¿no? O ya lo mejor es arrodillarse. Inconscientemente empezamos a desarrollar estas actitudes de juzgar y de criticar a las personas. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos en una espiritualidad de arriba. Y finalmente, una tercera pregunta que hemos aprendido es, ¿qué tipo de conducta debemos encarar? O sea, ¿cómo deberíamos portarnos? Hermano, parece ser que el ideal es que ni siquiera un pelo de la cabeza se nos desacomode. Gracias a Dios por lo que somos pelados, porque no tenemos ese problema, ¿no? Pero llegamos a un punto, ¿no es cierto?, en donde hay tanta presión de querer ser bueno, de querer ser perfecto, cuando no podemos. Aún Pablo decía, yo hay una lucha entre mí profundamente, es una furia terrible, ¿no? Entre la carne y mi espíritu, y muchas veces gana la carne, muchas veces gana la carne, por supuesto que sí. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos toda una lista y fallamos en un punto? Pues nos sentimos culpables. ¿Y saben qué es lo que hace la culpa, hermanos? La culpa es terrible para destruir cualquier relación, mucho más nuestra relación con Dios, porque la culpa nos hace sentir vergüenza. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando se vieron desnudos? ¿Qué le pasó? ¿Cuál fue su primera reacción? Se avergonzaron, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia? Se escondieron de Dios. Y muchos de nosotros, muchos cristianos, vivimos escondidos de Dios porque nos da vergüenza, ¿verdad? Porque nos da vergüenza. Entonces nuestra relación con Dios es de lejos, de oídas, costumbrista, religiosa, pero no espiritual. Y ahí se rompe todo. Quien vive una espiritualidad desde arriba va a querer hacer todo lo posible por agradar a Dios, pero cuando no lo logra, se va a sentir frustrado, fracasado y va a sentir que no vale la pena tener una relación con Dios, que es mejor seguir en el mundial y ya está, ¿no? A veces muchos decimos, no, es que no, los cristianos, la iglesia de Dios guarda todos los mandamientos de Dios. Habría que pensar un poco al respecto, ¿verdad? Así que esta espiritualidad, cuando hablamos de la espiritualidad arriba, brota desde el deseo humano a ser mejor, a superarse, para acercarse más a Dios. Brota en esta competencia. Insisto, fíjense, ¿qué es lo que, no sé si les pasó a ustedes, pero muchos en casa, muchos en casa, principalmente los que tuvieron hermanos, y aún los que no tuvieron hermanos, pero tuvieron primos y demás, ¿qué es lo que pasaba, no? Siempre fuimos educados con el tema de la meritocracia, ¿no? O sea, en el mundo laboral es meritocracia, evidentemente. Haces méritos o has ascendido al trabajo. Y entonces para eso tenés que hacer bien tu trabajo, tenés que ser prolijo, tenés que llegar pronto, tenés que ser puntual, tenés que ser leal, tenés que caerle bien al jefe, tenés que hacer un montón de cosas, ¿no? Estudiar una maestría, un posgrado, un doctorado, etcétera. Entonces, entre más tengas, más estás en posición de pelear mejores puestos de trabajo porque tu mérito lo tiene. Pero eso lo traemos desde pequeño, ¿no? Cuando nosotros, ¿qué es lo que qué es lo que nos decían nuestros padres? Fíjate tu hermano el mayor, ¿no? Típico. Mira lo estudioso que él es. Él salió en el cuadro de honor. Él cargó la bandera porque tuvo buen promedio. Y ¡oh!
Vos sos re burro, ¿no? Vos sos re burro. Vos no servís. Vos tenés que aprender a tu primo. Mira a tu primo, el de tu tía Estelita, ¿no? Odiábamos al primo de la tía Estelita, al hijo de la tía Estelita. ¿Por qué? Porque nos comparaban con él. Porque nos comparaban con la primita. Mira esa primita que está muy lindita, está hermosita. Y tú, mira cómo estás. Tenés que hacer cosas como para lograr obtener resultados, ¿no? Porque somos producto de la meritocracia. Por los que tienen duda, hermano, yo nunca cargué la bandera en la escolta, ni tampoco salí en el cuadro de honor. Yo era más burro que otra cosa, pero fíjense cómo esas cosas lastiman. Muchas veces batallé en mi autoestima, ¿verdad? Por sentirme menos, por sentirme miserable. Imagínense cómo batallé en mi relación con Dios cuando me decían que Dios me daba todo lo mejor gratuitamente. Dije, no, ese cuento no me lo creo. Tengo que hacer algo para que Dios no me diga burro, ¿verdad? Tengo que hacer algo para que Dios no me mire y me compare con otros. Diga, mira, aquel hermanito, hermanita que es mucho mejor que vos. ¿Por qué, querido Salomón? Porque hemos crecido en este tema de que si querés tener algo, pues tenés que esforzarte. Por eso siempre decían, el que haga bien las cosas, el que se esfuerce, va a tener este premio, ¿no? Incluso hoy en la iglesia, ¿qué es lo que hacemos nosotros para que los niños aprendan? Los metemos en competencia. A ver, vamos a hacer una competencia y va a haber premios, ¿no? El que se saque el primer lugar tiene este premio. Entonces, pues siempre hay un chico más listo, ¿no? ¿Saben cuántas veces yo me gané un premio? Nunca, nunca me gané nada, porque siempre había uno más listo que yo. Y ¿saben lo que eso provocaba? Pues provocaba que yo sintiera que no merecía nada. Provocara que yo sintiera que decían, che, mira, te puedes ganar ese premio. Y que yo dijera, nah, ¿para qué yo me esfuerzo? Si nunca me saco nada. Si solo esos los que tienen suerte se lo sacan y demás. Hemos sido educados en este tema y por eso, hermanos, cuando alguien nos pregunta, ¿vos estás seguro de tu salvación? Muchos todavía dudamos. Y sí, pero necesito esforzarme. Y sí, pero yo creo que tengo que ser mucho mejor. Y algunos dicen, no. No, porque aún todavía no lo he alcanzado. Yo no creo ser salvo porque aún hago esto, aún hago lo otro, aún hago aquello, ¿no es cierto? Entonces no me siento salvo. ¿Por qué? ¿Por qué nuestras respuestas? Porque a veces alguien dice, vos estás seguro de tu salvación? Muchos decimos sí, en la teoría, pero en la práctica estamos muy lejos de sentirnos realmente conscientes de que la salvación que Dios nos ha dado es gratuita, que no necesitamos hacer nada, absolutamente nada. Y alguien dice, no, para, Abraham, ¿cómo no voy a hacer nada para ganarme la salvación? No, pues no, hermano, ¿qué quieres que te diga? Pues es un regalo. Ser salvo es un regalo. Y esto no es de ustedes, dijo Pablo, sino es don de Dios. Es regalo de Dios, pero nos cuesta trabajo aceptarlo. Por eso es que muchos todavía queremos hacer cosas buenas para decirle a Dios, Dios, aquí estoy, mira, ya, dame la tranquilidad de saber que soy salvo porque ya lo logré. La espiritualidad de arriba se practica generalmente al comienzo del camino espiritual, por lo regular. Desafortunadamente muchos nos quedamos estacionados allí, por lo regular. Me da mucha curiosidad porque, a ver, no curiosidad, más bien es algo lo que yo hago cuando hago mis pláticas prebautismales. Muchos hermanos piensan que el agua del bautismo, del bautisterio, del río, del mar donde se bautizan es mágica, ¿no? Y entonces muchos piensan que, bueno, se bautizan porque ya están hartos de su vida pecaminosa y demás. Entonces, cuando llegan al agua, viste, como que el agua se convierte en algo mágico, yo los sumerjo al agua y los levanto y listo. Por arte de magia son otras personas, ¿no? Entonces, si alguien llega al bautismo y es re chismoso, re chismosa, cuando yo lo sumerjo, y lo levanto, listo, ya no es más chismoso o chismosa, ¿verdad? Y no, la verdad es que no. Es un chismoso o chismosa, pero ahora salvado por el Señor, ¿no?
que Dios no le importó que esta persona haya sido chismosa, chismosa, egoísta, altanero, orgulloso, etcétera, adúltero, fornicario. Dios no le importó. Dios no miró eso. Nos concedió a cada uno nuestra salvación. Que tenemos que ascender, eso es la espiritualidad de abajo. Por eso dice que en algún momento la persona necesita ponerse en contacto de la espiritualidad de arriba, es decir, quiere ser bueno, pero conectado en lo que realmente somos. Si queremos llevar una vida normal, si no queremos sentir ese peso de la presión, ¿verdad? Que nos dirige hacia la culpa. Los que hemos podido lograr esta libertad espiritual, ¿verdad? Hemos podido entender que es cuando descendemos a las miserias de nuestra alma, cómo podemos volver a subir para alcanzar eh, el que Dios se sienta contento con nosotros. De no hacerlo así como dije, se originan tensiones internas y muchos terminamos enfermos espiritualmente. Muchos hermanos sentados en los bancos de nuestras iglesias están enfermos espiritualmente, sin juzgar y sin criticar a nadie. Nosotros mismos tal vez estamos enfermos espiritualmente y muchos de nosotros estamos en terapia intensiva, ¿no? Porque no podemos. Obvio que no podemos, hermanos. Obvio que no podemos. Entonces, la espiritualidad desde abajo es el entendimiento que cada uno de nosotros puede llegar a tener sobre cómo va a encarar su relación con Dios, cómo vas a ir a tu encuentro con Dios. Y no solamente es en un campamento y no solamente es en un culto bonito donde todo estuvo re bien preparado, las alabanzas estuvieron poderosas, la prédica estuvo llena del Espíritu, hubo un llamamiento y vos pasaste y decís, bueno, listo, ya es suficiente. No, cada uno de nosotros debe tomar conciencia y debe tomar la decisión de cómo quiere encarar su relación con Dios por un momento, por una emoción o por una vida permanente, que va en ascenso, que parte de abajo y que va creciendo, que va creciendo. Cuando alguien me dice, Abraham, ¿cómo definirías tu espiritualidad? Mi espiritualidad la defino como un proceso de construcción. Soy un hombre en proceso de construcción. Aún estoy construyendo. Sigo construyendo. Y esa conciencia a mí me permite, ¿verdad? Saber que de a poquito estoy levantando los muros y que a veces se cae un ladrillo y tengo que volver a levantar, tengo que aprender la lección y tengo que volver a levantar y ponerlo en su lugar. En la espiritualidad desde abajo, se trata sobre todo de conseguir abrirse a las relaciones personales con Dios en el punto preciso en que se agotan y cierran todas las posibilidades humanas. Cuando ya no podemos más con la meritocracia, cuando decimos, no puedo más, ¿no? No soy el hijo perfecto que mis padres quieren, no soy el cristiano perfecto que me han dicho que Dios quiere para que me bendiga. Entonces, cuando todas esas posibilidades se cierran, cuando ya no hay más esa opción de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces, brota una auténtica oración. Surge esa oración de las profundidades de nuestras miserias, pero no de las cumbres de nuestras virtudes. Las oraciones más profundas, las oraciones que han cambiado la vida de hombres y mujeres, no ha sido en sus virtudes, no ha sido en la cima del éxito. Los que hemos logrado empezar nuestro ascenso y nuestro peregrinaje espiritual ha sido tocando fondo, ha sido cuando Dios te destruye completamente. Cuando Dios te hace polvo, te hace polvo y con amor te vuelve a formar. Cuando Dios dice, bueno, listo. Con la experiencia que tuve, Dios me dijo, yo no empecé la pelea, la empezaste. Pero en ese proceso tuve que enseñarte cosas. Hoy bendigo a Dios por ese proceso. Fue muy doloroso, muy doloroso. No lo quiero volver a pasar, sinceramente. Entonces,
he aprendido la lección y por eso uno surge, va en proceso de construcción. La oración brota y decir, Señor, me ganaste, venciste, tú eres Dios, bendito sea tu nombre. Porque pudiéndome destruir, porque pudiéndome hacerme lo que vos querías por todas las cosas que te dije, por todas las cosas que te hice, vos me estás respondiendo con gracia, me estás respondiendo con amor y me estás dando una nueva oportunidad. Eso, hermano, solamente se entiende cuando bajamos a las miserias del alma, ¿verdad? Solo. Porque si no, caso contrario, entonces pensaríamos que lo que Dios nos ha dado es por lo que nosotros hemos hecho. Y eso nunca sucederá, ¿verdad? Eso nunca será ni bíblico ni espiritual. Ahora, este dato es importantísimo, ¿verdad? ¿Alguna vez les han preguntado a ustedes si son humildes? A ver, usen el emoji, hermanos, que está allí en su pantalla y le pongan una manito los que creen que son humildes, que se consideran que son humildes. Ayúdenme con eso. Hay un emoji que hace así, entonces significa que vos te consideras humilde y hay un emoji que creo que es la manita abajo, que diciendo, creo que no soy nada humilde. Así que bueno, a ver, ayúdenme, vamos a hacer este ejercicio. Muy bien, ahí tenemos al primero, gracias. ¿Ven a los demás? Muy bien, Sabri, perfecto. Nahuel, Marisol, muy bien. ¿Quién más? Nata, a ver, ¿quién falta? ¿Falta alguien? No. Alcides. Pues no, son humildes. Resulta que todos eran re humildes. Qué linda clase. Yo creo que soy el único que no. A ver, y ahora, como todos dijeron que sí, quien se anime rápidamente, ¿qué significa ser humilde? Todos dijeron que son humildes. Bueno, ahora díganme por qué creen que son humildes. Eso significaría que está la definición. Ya nadie volvió a ser tan humilde. Eh, Puede ser presentarnos como somos. Muy bien, puede ser presentarnos como somos, ¿ok? No Nahuel, querer exaltarse sobre las demás personas, sino no ser esa persona así. Es que en mi caso yo soy presidente de los jóvenes, o sea, vos no sos nada o algo así, sino que es manteniéndonos, sabiendo quiénes somos y sin buscar ese de yo soy más que vos porque soy esto. perdón, gracias, Nahuel. Básicamente esa es la definición tradicional que tenemos de humildad, ¿verdad? El que es humilde es aquel que dice, no, no, yo tranqui, ¿verdad? Bajo perfil, no le humillo a nadie, aunque pueda tener todos los títulos habidos y por haber, yo soy muy humilde, ¿no? O sea, no me enaltezco, ¿verdad? Ese es el tema de la humildad. Otra definición. Bueno, la del sí es también presentarnos a Dios como somos, que eso es una definición muy, muy linda. Y la otra definición es humilde es aquel que, bueno, en México hay una frase, ¿verdad? Que cuando alguien llega a una casa, siempre se le dice a la visita, esta es tu humilde casa, ¿no? Esa es la frase típica que van a escuchar en toda casa mexicana cuando lo inviten. Pasa, esta es tu humilde casa, ¿no? Porque a veces la humildad se ha confundido un poco con pobreza, se ha confundido un poco con vestidos, ¿verdad? Yo soy humilde porque no me pongo la remera que tiene aquí un cocodrilo, ¿verdad? Yo no sé por qué a muchas les gustan los cocodrilos en la remera, pero bueno, está bien. Les gusta el cocodrilo. Entonces, yo soy humilde porque no uso Nike. Yo soy humilde porque no uso perfume de Carolina Herrera. Yo soy humilde porque soy pobrecito, ¿verdad? Y demás. Bueno.
Muchos también, agregando a lo tuyo, eh, eh, hacen, por ejemplo, a los famosos, vamos a decir a un jugador de fútbol que sea famoso, como así Messi, y le sacan una foto y tiene tu iPhone todo destruido. Y es que, mirá qué humilde, con la Ajá, red fama, con un iPhone roto. Muchos también claro. confunden. Claro, y entonces eso es como nuestras definiciones de humildad y es muy probable que la mayoría de nosotros haya puesto la manito así porque esa es parte de, ¿no? Creo que ninguno de ustedes acá se enaltece y humilla a las personas y demás, ¿no? Entonces creo que por ahí vino la idea de que todos éramos re humildes. Ahora, está bien, no se preocupen, son lindas definiciones y en esas conceptualizaciones todos tienen 10 puntos. Pero en camino de espiritualidad, ¿verdad? En lectura espiritual, el camino de la humildad es algo diferente. La espiritualidad desde abajo prefiere el camino de la humildad, ¿no? Pero no en este sentido del que acabo de hablar, porque pues no, nada tiene que ver con la espiritualidad. Cuando alguien nace desde la profundidad de su alma y se reconoce tal cual es, ¿verdad? ¿Verdad? este, debe elegir el camino de la humildad, sí o sí. Si no, no hay forma, no hay manera. Aunque esta palabra, dice aquí, nos resulte hoy un tanto incómoda. ¿Por qué? Porque es incómoda. Si el hecho de que yo no me enaltezca con alguien, no me incomoda decir eso, porque bueno, yo puedo ser lo que sea y ya está, soy igual que los demás. ¿Por qué es incómoda? ¿Por qué abrirnos en la espiritualidad desde abajo? La humildad es un gran desafío, ¿verdad? Fíjense lo que significa la palabra humildad. Viene de la palabra latina, ¿verdad? Humilitas. Y la palabra humilita se relaciona con otra palabra latina, humus, que significa tierra. Humildad es tierra, ¿verdad? Es tierra. Entonces, en clave de espiritualidad, la humildad es nuestra reconciliación con nuestra terrenalidad. Es reconciliarnos con lo que somos, con el lastre de lo terrenal, con el mundo de nuestros impulsos, con todo cuanto negativo existe en nosotros. Humildad es valor para aceptar quiénes somos, nuestra propia verdad. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos los cristianos principalmente que estamos en camino de espiritualidad? Que somos capaces de perdonar a muchas personas. Si alguien me ofendió, listo, está bien, le paso, no tengo problema. Si aquel me gritó, está bien, listo, ya está, lo solucionamos. Somos muy dados a tratar de quedar bien con la gente. Entonces, como queremos quedar bien con la gente, pues evidentemente nosotros mismos decimos, está bien, le perdono, no pasa nada. Pero sabe, cuando nos toca perdonarnos a nosotros mismos, entramos en una profunda crisis. He conocido, he ministrado a muchos cristianos que su gran impedimento para tener una relación plena con Dios es que no pueden perdonarse. Siguen cargando con su propia mochila de culpas. Siguen cargando su propio bagaje de lo que les impusieron en la iglesia, en su religión, en su familia. Hay muchas personas que siguen creyéndose tontas, ¿verdad? Burros o burras, porque desde pequeñito nos dijeron, es que sos una tonta, es que sos un tonto. Y nosotros venimos cargando con eso y no hemos podido sacarnos esa etiqueta que hay en nosotros que nos han puesto. Muchos venimos trayendo la culpa de las malas decisiones que tomamos, ¿verdad? Y no nos perdonamos porque tuvimos que hacer tal o cual cosa, porque tuvimos que tomar tal o cual mala decisión. No nos perdonamos y nos castigamos a nosotros mismos. Conozco a muchos cristianos que se autocastigan a sí mismos porque necesitan purificarse, ¿no? Principalmente los que vienen de corte católico, muchos cristianos, muchos de nuestra iglesia que vienen de tradición católica. La teología católica es una teología de la purificación a través del dolor. Por eso la teología católica reconoce el purgatorio, el infierno, el limbo como medios de purificación de los pecados.
Entonces, muchos hermanos nuestros que vienen con esas ideas no pueden entender cómo Dios les va a perdonar tan fácilmente si se aventaron una decisión terrible. ¿Cómo va a poder Dios perdonarme mi adulterio? ¿Cómo va a poder perdonarme mi mentira, mi fraude, lo que hice, ¿no? Principalmente cuando éramos jóvenes. Por eso hablo de los jóvenes. Hay un pasaje en el Salmo que el salmista decía de los pecados de mi juventud, no te acuerdes, Señor, porque parece que es la etapa donde más nosotros metemos la pata, y nos lastima, ¿no? Es decir, seguimos siendo víctimas de nuestros propios impulsos, de nuestros malos deseos, de nuestros deseos carnales, principalmente sexuales, ¿no es cierto? Que ese creo que ha sido como el ítem donde hemos todos de alguna manera metido la pata en algún momento, ¿no? O sea, porque tal vez alguien abusó de una persona o porque fuimos abusados nosotros, como dije, sexual, emocionalmente, porque tenemos eso, entonces hay algo dentro de nosotros que lo hemos ocultado, que lo hemos metido en lo profundo del corazón, que no queremos acordarnos lo que vivimos, que no queremos acordarnos lo que pasó. Pero eso que lo hemos encerrado en la profundidad de nuestra alma, ¿verdad? Nos sigue acusando, nos sigue poniendo en este tema de la culpa. Pues no nos podemos perdonar. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no me fui por otro lado? ¿Por qué me quedé en casa? ¿Por qué no vinieron tales personas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay un montón de preguntas. Como no nos gusta meternos con esas preguntas de nuestra vida, le ponemos una sábana encima, ¿verdad? Nos ponemos una sábana encima. Y entonces todo está bien. Ministramos en la iglesia, predicamos, cantamos, somos líderes, somos cristianos y parece ser que todo está bien. Pero cuando las luces se apagan, cuando todo está en silencio, cuando el enemigo de nuestras almas, que es el acusador, ¿no? Satanás, diablo, es el que acusa y te dice, ¿te acordás lo que hiciste? Y entonces empieza esta lucha que terminamos no reconociendo quiénes somos delante de Dios. Y no nos reconciliamos con nosotros mismos. Muchos de nosotros vivimos no reconciliados con nosotros. Muchos psicólogos dirían en la reconciliación con el niño interno, ¿no? Reconciliarnos con el pasado. ¿Cómo quieres llamarle? Yo digo en clave de espiritualidad, reconciliarnos con lo que somos, reconocerlo y aceptarlo, porque aceptarlo no es fácil, no es fácil. ¿Quién va a, re- ¿Quién va a aceptar que es un fornicario? ¿Quién va a aceptar que tiene malos pensamientos? ¿Quién va a aceptar que es chismoso o chismosa? ¿Quién va a aceptar que es orgulloso profundamente o ha desarrollado el síndrome del fariseo? Nadie se levanta el sábado, hermanos, en el culto, en el momento de testimonio. Sí, hermanos, yo quiero testificar que yo soy un hombre adúltero. Esta semana cometí acto sexual con otra mujer que no era mi esposa. Nadie, absolutamente nadie. Es más, cuando yo he aplicado disciplina, que es lo primero que hacen las personas cuando uno los confronta, no, yo no fui. ¿Quién le dijo? ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos reconciliados con lo que somos. Entonces lo evadimos y al evadirnos equivocamos más el camino. Al evadirlo, equivocamos el camino a casa, el camino de la verdadera reconciliación con Dios. No sé si me estoy dando a explicar la profundidad que tiene el hecho de desarrollar espiritualidades desde abajo, la importancia que tiene reconocer lo que somos. Por eso se necesita humildad para aceptarlo, aceptar quién soy, quién es Abraham Marín ahora, en este momento de su vida. Y lo que somos ahora es el resultado de lo que pasó ayer, ¿verdad? Entonces, quien vive una espiritualidad desde abajo va a tener que arreglar eso si quiere tener un verdadero diálogo con Dios. Si no, lo único que va a tener es un monólogo con Dios, ¿verdad? Lo único que va a tener, lo que siempre hemos tenido todos, es hablar con Dios, hablar, pedirle, bendíceme, cuídame, protégeme, ayúdame, bendecirme.
dame, etcétera, etcétera. Y bueno, listo, Dios, gracias, nos vemos mañana. Esa ha sido nuestra rutina espiritual. Pero eso no es una verdadera espiritualidad, es un monólogo donde solamente nosotros hablamos. El diálogo es cuando vamos con Dios y le decimos, Dios, soy esto, tengo estos deseos, sigo teniendo mucho odio contra esa persona, mucho odio, ayúdame. Y esperar a que Dios te hable, eso es un diálogo. Esperar a que Dios te conteste y te diga, hijo, hija, ok, no te preocupes, tranqui, entiendo lo que sentís, no te voy a juzgar por eso. Pero ¿te parece? Vamos haciendo algunas cositas, ¿no? Vamos haciendo unas cositas para que te liberes de eso, para que eso no te sea una mochila pesada y se interponga entre nosotros. Eso es un diálogo. Y solo se alcanza, queridos hermanos, no desde una espiritualidad arriba, sino desde una espiritualidad abajo. Por eso la humildad, en clave de espiritualidad, es reconciliarnos con nuestra terrenalidad, con esto que somos. Por eso Pablo decía, la carne que está en mi batalla. Y al final Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo se reconcilió con su terrenalidad. Pablo no era el típico que, mírenme, yo circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, ta. No, Pablo se reconoció como el perseguidor, el que azotó a la iglesia, el que mató a varias personas, el que consintió la muerte de Esteban. Se reconoció con lo que era. ¿Qué quiere que les diga, hermanos? Y se tuvo que reconciliar con lo que era y lo convirtió en su testimonio más poderoso de fe. Eso es humildad. ¿Se dan cuenta que no es fácil? ¿Se dan cuenta que se necesita de un gran esfuerzo de parte nuestra para lograr conectar con nuestra terrenalidad? La humildad entonces, queridos alumnos, designa nuestra conducta ante Dios y es virtud religiosa. Por supuesto que sí, se convierte en esta virtud porque al momento de reconciliarnos, al momento de aceptar lo que somos, es allí donde empieza nuestro verdadero ascenso de construcción. Es allí. Ese es el punto de quiebre, ¿verdad? Ese es el punto de quiebre. ¿Es en todas las religiones criterio de auténtica espiritualidad? Por supuesto que sí. Porque solamente, hermanos, vivir una vida cristiana en humildad nos acerca a un diálogo perfecto con Dios. Se convierte en algo valiosísimo en las iglesias cristianas. Es el lugar profundo donde puedo encontrarme con el verdadero Dios y donde pueden comenzarse a dejarse oír los gemidos de la verdadera oración. Los gemidos. ¿Cuándo fue la última vez que gemiste delante de Dios por reconocerte pecador o pecadora? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente te quebrantaste y te presentaste desnudo, desnuda ante Dios y reconociste que no puedes más con esa bronca, con ese lastre que llevas y gemiste? No es una oración de que, ay Señor, y sí, mira, y sí, vos sabés que soy re orgulloso. Bueno, ayúdame. En el nombre de Jesús, amén. Ese tipo de oración, por lo regular, surgen de espiritualidades de arriba, ¿verdad? Pero cuando son espiritualidades desde abajo, el corazón grita, el corazón clama. Nos convertimos como esa mujer que según el Evangelio era pecadora. Se cree que era prostituta. No lo dice el texto, ¿no es cierto? Que llegó un momento en que se sintió tan sucia, tan usada, tan lastimada, tan desvalorizada, que tal vez cargaba con tanto odio, con tanta bronca contra la sociedad, contra los hombres que la usaban solamente de manera sexual, y que nadie la amó como toda mujer merecía ser amada. Tal vez estaba harta de ser lo que era. Y dice el texto que entró a la casa de Simón el fariseo, ungió los pies del Señor, y sus lágrimas eran tantas que no dijo una sola palabra.
No dijo ninguna oración, oh Señor, mira que soy tal mujer, que no sé qué. No, ni una sola palabra pronunció esa mujer, pero sus lágrimas gritaban, ¿verdad? Gritaban. Tan es así que Simón el fariseo en su pensamiento recrimina a Jesús. Dijo, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujerzuela lo está tocando. ¿Se dan cuenta? La espiritualidad desde abajo, hermanos, nos ubica en ese sentido de gritar con todas nuestras fuerzas, Señor, ayúdame, ayúdame porque perezco. Y entonces nos quebranta el Señor. Como el alfarero nos vuelve a formar. Y ahora somos alguien que está reconciliado consigo mismo, ¿verdad? Por eso el camino de espiritualidad, hermanos, tiene que iniciar con la humildad, con este perdonarnos a nosotros mismos, con este abrazarnos a nosotros mismos, abrazarnos, reconocer que no podemos cambiar el pasado, reconocer que no podemos cambiar lo que ya vivimos, lo que ya hicimos. Déjeselo al Señor, ¿verdad? Y empieza a construir una nueva etapa, una nueva historia. Acá no se trata de que alguien quiere engañar a alguien, ¿no? Por decir, no, no, yo estoy bien, pastor, qué linda clase, seguramente para alguien le va a servir, pero yo creo que todo lo que usted dijo no está. Bueno, también la autosuficiencia es un gran problema que tenemos en la espiritualidad. Todos tenemos áreas de nuestra vida que necesitan reconciliarse, necesitan reconciliación permanente, constante. Todos los días tenemos que reconciliarnos porque el que está reconciliado puede tener un diálogo maravilloso con Dios, una charla profunda con Dios, ¿verdad? Bueno, esto no es nuevo, hermanos, esto lo encontramos desde los modelos bíblicos. ¿Qué ejemplo no tenemos de la Biblia al respecto? Los modelos de la fe que nos ofrece la Biblia nunca son de personas humanamente perfectas, sin defectos. Al contrario, todos de ellos fueron hombres y mujeres con terribles taras, de graves culpas a las espaldas y que han tenido que clamar a Dios desde lo más profundo del corazón para entonces ser lo que fueron, ¿verdad? Ser nuestros referentes. Todos batallaron con su propia humanidad, absolutamente todos. El Señor Jesús incluso batalló con su propia terrenalidad. La gran diferencia de Jesús a todos los que aparecen en la Biblia y a todos nosotros es que el Señor se mantuvo firme, ¿verdad? Y no hubo nada de la cual él pudiera arrepentirse, pero de en fuera él también fue tentado. Él también entró en esta lucha de despertar odio contra su familia, cuando su familia le decían a los de su pueblo, no le hagan caso a mi hijo, no le hagan caso a mi hermano, que está loco, ¿verdad? Imagínate que tu papá, tu mamá, tus hermanos te digan a ti que estás loco, pues le vas a agarrar bronca. Pero el Señor no. Entonces, todos, absolutamente todos los que nosotros encontramos en la Biblia entraron en esta dinámica de encontrarse a sí mismos. ¿Cuál es la diferencia de ahora ser héroes de la fe? Que ellos pudieron reconciliarse. Y entonces Dios los usó cuando se reconciliaron. Abraham es uno de ellos, el padre de la fe, donde se cimenta las tres grandes religiones, diríamos, ¿no? La judía, la musulmana y la cristiana. Para nosotros, Abraham es el padre de la fe, es un tipazo, pero un tipazo que mintió 3 veces para salvar la cabeza, ¿verdad? Diciendo que su mujer no era su mujer, sino que era su hermana. Bueno, si hoy yo hubiera hecho eso con mi esposa, el rey no me hubiera cortado la cabeza, pero mi esposa sí me lo hubiera cortado. Pero imagínense.
Un tipo que tenía miedo, que fue capaz de mentir para salvar la vida. O sea, de ejemplo perfecto no lo es Abraham. El otro, David, que todos decimos al final, sí, David anduvo conforme al corazón de Dios, para un poquitito. Sí, ese es el testimonio. Pero escúchenme, ¿por qué Dios no le permitió construir a David el templo? Porque sus manos estaban manchadas de sangre, porque si era un guerrero, era permítame decirlo así, un sanguinario si tenía que matar a un montón de personas. ¿Y qué decir del tema de esta Betsabé y de Urías Eteo y toda esa historia que sabemos? Pero ¿por qué llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios? Porque se reconcilió con Dios. Basta leer el Salmo 50 para reconocerlo. 50 o 51, 51 creo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y entonces ese hermoso salmo denota que David tuvo que bajar a las miserias de su alma para encontrarse nuevamente consigo mismo y tener que perdonarse. ¿Qué querés? Ya no podía hacer nada. Urias Eteo ya se murió. Todos los que mató él cuando era joven para unificar el reino ya estaban muertos. ¿Cuántas familias no lloraron porque ya no volvieron a ver regresar al papá, al hermano, etcétera? Ya no podía hacer nada para cambiarlo, ¿no? Tuvo que reconciliarse. Y bueno, Moisés ni se diga. Todos tenemos la historia de Moisés, donde Moisés evidentemente, el gran libertador, donde se cimenta la teología de la Torá, de la ley, del Pentateuco, pero el tipo era un asesino, ¿no? ¿Cuántas noches no despertó viendo la cara del siervo ese que mató y le venían los recuerdos y demás? O sea, Moisés batalló un montonal para tener que superar esto, pero tuvo que reconciliarse. De esa manera, fue la única manera que pudo hacer que Dios lo usara para volver a Egipto. Si él no se hubiera reconciliado consigo mismo, él no hubiera vuelto a Egipto para cumplir el propósito de Dios. Seguro fue con todos los miedos del mundo, pero tuvo que reconciliarse, ¿verdad? Tuvo que reconciliarse. Así que, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Pues que evidentemente las grandes figuras del Antiguo Testamento han necesitado primero pasar por la vaguada de la humillación de sus faltas, de sus insuficiencias. Las vaguadas son esos valles, ¿verdad? Hermosos valles vistas, pero hace una bajada muy pronunciada, ves ahí que vos ves hasta el fondo ahí de los valles, esa es una vaguada. Entonces tuvieron que bajar a la vaguada, hombres y mujeres. Entonces tuvieron que reencontrarse con su realidad ante sus faltas y su insuficiencia para aprender de una vez a poner la confianza solo en Dios y dejarse transformar por Él en personas ejemplares, modelos de obediencia y de fe, proceso de construcción, no en sus virtudes. Moisés no fue llevado a Egipto nuevamente porque haya nacido en Egipto y criado en las mejores escuelas egipcias. Fue llevado allí porque finalmente fue quebrantado. Moisés tuvo que ser quebrantado para cumplir su propósito. Así, queridos hermanos y hermanas, es muy importante poder analizar cuál es el camino que has tomado para desarrollar tu relación con Dios. Y entonces la pregunta sigue estando en el aire. ¿Tu espiritualidad está en crisis? ¿No? Bien, hasta aquí vamos a dejar la clase y tengo 4 minutitos, si ustedes me conceden esos 4 minutitos, para que charlemos. ¿Qué, qué les pareció? Cuéntenme. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, reclamo, también se vale. Nahuel y Bueno, luego Nata. la verdad que está siendo muy interesante, fue muy buena la clase porque a mí me está ayudando a conocer, a entender con más profundidad. Y es una gran verdad. Yo, a medida que fuiste avanzando de la espiritualidad desde abajo, eh,
las partes que yo más tuve un cambio en mi vida personal, en mi crecimiento espiritual y personal, fueron esas veces de que básicamente me choqué contra la pared de mi realidad, de mis problemas, de mis faltas, de mis fallas, de mis pecados, y acudí a Dios y ahí generó un verdadero crecimiento, una verdadera una madurez que crecí, que aprendí, porque si eso no hubiera pasado en que yo me hubiera arrollado, humillado en llantos, a veces sin decir pocas palabras, pero decir Dios, perdona, pero con el corazón roto, destrozado y con esa humildad de decir Dios, yo soy esto, ahí generó un verdadero crecimiento, algo muy hermoso en mi vida que hoy, gracias a esos procesos que también igual como dijiste, fueron necesarias, pero no quiero volver a pasarla. Ah, ok, ok. Pero fueron muy importantes. Y otra que en sí ya experimenté, pero que me vino la pregunta para tener mejor claridad, es cómo nosotros escuchamos a Dios cuando nosotros hacemos esa oración. Por ahí vos nos puedes explicar mejor o que nosotros podamos tener una idea mejor y más clara de eso. Ujú. Porque muchos no dicen, Dios te va a hablar con tus pensamientos, vas a escuchar un versículo o así entre muchas cosas. Ok, gracias Nahuel por por la pregunta. Va a esperar un poco la respuesta porque al final del curso ustedes encontrarán esa respuesta, porque ese es el gran Ok, secreto, ¿verdad? Siempre os ha dicho, no, que Dios te hable, pero a veces decís, ¿cómo? ¿Y cómo, no? Esa es la pregunta del millón. Pero déjenme ir avanzando y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo logramos eso, ¿verdad? ¿Cómo logramos eso? Gracias por tu comentario, amigo. Natanael, no sé. No, yo solamente quería compartir de que toda la clase fue una introspección constante. Iba tocándome los nervios, cada tema que ibas diciendo, y que prácticamente va a ser un análisis constante durante todo el día, tratando de procesar todo esto. Y que, bueno, la mayor parte de los temas me sentí muy identificado. Eso Gracias, más que nada. gracias, Natanael. Hermanos, si les pasó eso, créanme, déjenme decirles algo. No es por la clase ni por mí, bajo ninguna circunstancia. Creo que es el Espíritu Santo que empieza a tocar nuestros corazones. Creo que es el Espíritu Santo que empieza a decir, te amo tanto que hoy quiero que empecemos a construir, ¿no? Así que bendigo a Dios por lo que dijiste, Nata, de decir, este día va a ser un día de profunda introspección. Espero que cuando termine la clase y demás y todos se vayan al trabajo digan, ah, ¿de qué fue la clase? No me acuerdo, pero estuvo linda, o no me acuerdo. Sino que sea una clara, empezar a trabajar en ustedes, porque es por ustedes, hermanos. O sea, no se trata de nadie más que de ustedes con Dios. De eso se trata. Gracias, Natanael. Sabdi, Sí, hermano. Bueno, pues sí, tengo como la piel así un poquito como de gallina y me late el corazón, pues porque es darse cuenta de pronto, aunque yo pues soy joven, digamos que mi proceso en realmente mi vida cristiana no ha sido así como que, llevo años, pero sí crecí en la iglesia y sí lastimosamente he crecido con las ideas erróneas, ¿no? De lo que es una espiritualidad, que es ir a la iglesia o orar por la comida, orar cuando me voy a acostar como para no hacerlo, no irme a dormir sin orar porque Dios no quiera pase algo y darse cuenta que, o sea, hay mucho más detrás de eso. Y darse cuenta que he crecido, por ejemplo, con la espiritualidad desde arriba y he crecido, o sea, digamos que he podido experimentar el proceso de, o sea, todo lo hago mal, entonces, ¿qué va a pensar Dios de mí?
necesito cambiar, ayúdame a cambiar porque ¿cómo te voy a demostrar que soy buena? O sea, que yo puedo y o sea, no puedo. Y he tenido que, a pesar de que, digamos que las cosas que he vivido así fuertes en mi vida, no, digamos que no son tan grandes comparadas tal vez con alguna otra persona, pero he tenido que sufrir y sí he tenido que pasar por procesos duros de, digamos, alguna persona que no me ame, tener que reconocer Dios me ama a pesar de que Pepito Pérez no, y reconocer que, o sea, mi vida sigue y ese golpe al piso es muy duro y es muy difícil levantarse y saber y seguir como con el proceso de sigo con mi espiritualidad y puede que siga desde abajo arrastrándome, pero buscando levantarme y buscando reconocer ante Dios, o sea, que yo no me puedo levantar sola, no puedo levantarme sola, me cuesta, me duele, me lastimo. Y necesito que me levantes, Dios, con todos mis trapos sucios y con toda lastimada y es la única manera, pero de verdad que no sé si es el café o estoy así como temblando. Espero que Bueno, sea el café. No, mentira. Yo sé que es el Espíritu de Dios por medio del hermano hablando, ¿no? Y yo siento que también es una respuesta, por lo menos para mí, y estoy segura que para todos en algún punto es una respuesta. ujú. Y gracias, Bueno, hermano. muy amable. Gracias, Sabri. Gracias por tus palabras. Dios te bendiga. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Antes de que cerremos la clase. Lucy, que es Angélica, pero que es Lucy. Está cerrado tu micro, Lucy. Ahí está. Ay, muy linda la clase con respecto a al tema que tocó sobre que te hayan dicho en algún momento que sos tonta o que sos burra, pero ¿y si te pasan cosas que demuestren que sos eso? ¿Qué hacemos? Como que confirmamos lo que lo que nos dicen. ¿Qué hacemos ahí? No, el problema no es que te suceda cosas que digas, sí, la verdad que soy medio burro para eso. O sea, ese no es el problema, porque nos vamos a encontrar con un montón de cosas que sean. El problema es qué sentís vos, qué pensás vos de vos misma, ¿no? Que yo puedo decir, bueno, soy burro para esto, ya está. Si puedo, aprendo, y si no, no. No, no trae conflicto a tu espiritualidad. El problema es que cuando vos te dicen, vos haces algo que te confirma que lo sos, entras en crisis y decís, sí, sí lo soy, y bueno, creo que así siempre he sido. Eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que no estaría bien. Por eso la humildad nos reconcilia con nosotros mismos. Yo así fui educado, ¿no? Todos me dijeron que yo era un burro, un bueno para nada, un tonto, que no sabía muchas cosas, que no sé qué, que no sé cuándo. Y como dije, se confirmó porque nunca cargué la bandera en la escolta. Entonces, ¿qué es eso? A diferencia de Bere, por ejemplo, mi esposa, sí, ella salía en el cuadro de honor y salía de todo y demás. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hoy me dicen, Abraham, ¿vos nunca estuviste en la escolta con la bandera? Y no, pero no me pasa nada. No, no siento feo, no, no, ahora me río porque me he reconciliado conmigo mismo. ¿Me explico? A diferencia de que si alguien me dijera eso, digo, mira, no me hables eso porque es un trauma mío, no lo he podido superar, me sigue doliendo, para mí fue difícil, sigue siendo difícil darme cuenta que tampoco en esta cosa soy bueno y que en la otra cosa soy malo y entonces empiezas a generar toda una serie de relaciones que finalmente terminan lastimando quién sos. Entonces, reconciliarnos con nosotros implica que ya no duele. Cuando nos reconciliamos implica que ya no duele. Entonces, pueden pasar muchas cosas. Hoy, por ejemplo, si alguien me pone a estudiar, yo estudié mi maestría, por ejemplo, y tampoco fui excelente. Aún ya siendo grande, ¿no? Tampoco saqué 10. Pero ahora ya no me importa nada. Lo importante era aprender. Así que bueno, eso sería, Lucy. Gracias. De nada, Lucy. Reconcíliense con ustedes. Si uno no se reconcilia con nosotros, vamos a tener esas cositas, ¿verdad?
déjenme decirles algo. Para nosotros son pequeñitas. No pasa nada. Es cualquier cosa. Yo lo manejo. Pero en espiritualidad, ojo, hermanos, nada es pequeño. Nada es pequeño. Porque dice Pedro, vuestro adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que en espiritualidad, nada es pequeño, ¿verdad? Nada es insignificante. Así que si hay algo que hay que tratar en la vida, no lo dejen, trátenlo. Falta todavía la clase que viene ¿el qué? El miércoles. Me falta completar un poco, así que todavía tenemos cosas que decir al respecto. Bueno, gente linda, vamos a dejar aquí la clase porque ya viene la otra profesora. Ha sido un placer estar con ustedes y yo le tomo la palabra a Nata. Hagan una introspección hoy en el día, vayan a Dios, hablen con Él, tomen un tiempito y aunque todavía no aprendan a dialogar con Él, por lo menos díganle lo que hay en su corazón, por lo menos, díganle, Señor, mira, esta clase me tocó esto, aquello y díganlo por nombre y apellido y van a ver que vamos por buen camino de espiritualidad. Dios los bendiga un montonal, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Lindo día para todos. Chao, chao.